Buenas tardes, bienvenidos a todos. Un minutito más y comenzamos. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por sumarse en esta tarde al cuarto encuentro de estos talleres de oración que proponemos desde el área pastoral de la Junta de Educación. Hicimos este recorrido en este mes, los 4 miércoles de mayo, en este mes que también fue bastante tormentoso en los ambientes educativos, muy convulsionado. Bueno, y hemos hecho experiencia de que necesitamos frenar un poquito y profundizar en nuestra relación con Dios, en nuestra interioridad. Por eso la propuesta eran 4 caminos de oración para crecer en nuestra relación con el Señor. Está silenciado, Andrés, me parece. Está silenciado. Uy, perdón. Buenas, ahora sí, perdón, de nuevo. Bienvenidos a todos a este cuarto encuentro de estos talleres de oración que organiza el área pastoral de la Junta de Educación en este tiempo pascual que concluyó con la fiesta de Pentecostés. Pedimos de un modo especial el Espíritu Santo. Justo coincidieron estos encuentros con un momento muy convulsionado, un poco tormentoso en el ámbito educativo por la pandemia, y bueno, donde experimentamos la necesidad de frenar un poquito, de entrar a nuestro corazón, de crecer en la intimidad, en la interioridad, para así también alimentar nuestro compromiso educativo y nuestra vocación docente. Muchas gracias a todos por sumarse. Recordamos, el primer encuentro fue con el padre Javier Rojas sobre discernimiento ignaciano para descubrir las oportunidades ocultas de esta pandemia, para mirar desde Dios también este momento histórico. El segundo fue sobre la meditación cristiana. El tercero con el padre Sergio Carballo, franciscano, sobre cómo conectar con nuestra interioridad. Y en este momento, en este cuarto encuentro, luego de haber ensanchado un poquito el corazón por medio de la reflexión, la meditación, bueno, vamos a conocer un poco más sobre la Lectio Divina, este arte de saborear la palabra de Dios. Por eso vamos a darle la bienvenida al padre Alejandro Ramírez, que es asesor del Servicio Bíblico Arquidiocesano. Bueno, nos va a contar también un poco cuál es la propuesta del servicio bíblico que anima un poco la pastoral bíblica en la diócesis. Y bueno, nos va a acompañar a comprender y crecer en este arte de la Lectio Divina, de saborear la palabra de Dios. Así que bueno, muchas gracias, Alejandro, y bienvenido. Bueno, gracias, Andrés. Bueno, espero que me escuchen bien. Ahí veo que alguien está compartiendo pantalla, no sé quién es por las dudas, pero tendría que cerrar para que pueda compartir pantalla yo en un ratito. Bien, bueno, una alegría, aunque no puedo decir que no estoy un poquito nervioso. Veo algunas caras también que conozco, no voy a decir a quién, pero bueno, veo algunas caritas ahí, así que bueno, una alegría poder compartir también este encuentro con ustedes. Si les parece, vamos a arrancar. Quiero decir algo, la foto del flyer ese que publicaron es foto de mi ordenación, así que es como de varios años, 4 años y medio, casi 5 años, así que estoy un poquito más joven ahí. Gracias, Andrés, me quiso hacer quedar bien en el flyer. Así que bueno, si les parece, arrancamos con una oración breve porque vamos a hacer el momento de oración posterior. En un rato vamos a hacer el momento de oración con la palabra, pero primero vamos a ver algunas cuestiones técnicas, así que
Hacemos una invocación sencilla al Espíritu para comenzar y para poner la reunión y el encuentro que tenemos en las manos del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos, Padre bueno, que derrames tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, que podamos en este encuentro descubrir el arte de saborear tu palabra, poder encontrarnos contigo, poder también poner a las personas que queremos, a las personas que amamos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros alumnos en tus manos, y que con la presencia también del Espíritu podamos dar testimonio de la alegría del Evangelio y de seguir a Jesús. Nos encomendamos especialmente a la mano de nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. Bueno, bienvenidos a todos, también a los que se siguen sumando. Les comento, primero les pido algo. Supongo que todos tienen algún anotador a mano, así que tengan a mano algún anotador, busquen algo para anotar, pero búsquense la Biblia también. Supongo que todos alguna Biblia tendrán, así que mientras yo voy hablando y digo alguna cosita, les pido que los que no la tengan a mano, que busquen una Sagrada Escritura, porque después vamos a hacer un ejercicio de oración con la Sagrada Escritura. Así que bueno, supongo que todos alguna tendrán a mano. Y si no, yo les voy a compartir también el texto, así que despreocúpense. Pero si tienen a mano, me parece mejor, déjenla ahí nomás, ahí cerquita, y yo les voy a decir cuándo la vamos a usar. Les comento también cómo vamos a trabajar en el encuentro. Vamos a hacer como dos bloques. Vamos a hacer un primer bloque que tiene que ver más con la parte teórica sobre un método de oración, que algo decía Andrés cuando presentaba el encuentro, que es justamente la oración con la palabra de Dios. Así que vamos a ver cómo es esta oración. Quizás si hay algunos que son catequistas o algunos que han estado en algún grupo bíblico, círculo bíblico, quizás el método ya lo conocen, pero me parece que es importante repasarlo y para que todos lo tengamos en mente, cómo es el método de oración que vamos a presentar, que Andrés decía, se llama Lectio Divina. Y por otro lado vamos a tratar en la segunda media hora, vamos a ver cómo nos dan los tiempos, pero en la segunda media hora de rezar un ratito, con este método tratar de aplicarlo. Yo le decía a Andrés que como somos muchos y por ahí no disponemos de tanto tiempo, el compartir es un poco complejo. Entonces yo lo pensé como individualmente, para que cada uno lo haga desde su casa, con un texto bíblico también que seleccioné, que podemos, creo, bajarlo tanto a nuestra vida personal y nuestra vida familiar, como también en nuestra vida de docentes, digamos, así que lo aplicaremos desde ahí. Bueno, les voy a compartir pantalla para arrancar. Si no se ve, ustedes me van a decir. Ahí voy compartiendo. Buenísimo. ¿Se ve? ¿Sí? Sí. Muy bien. Bueno, si alguno no escucha, se corta o no se pasan las diapositivas, me dice. Dejé ahí el título que habíamos puesto en el flyer, la Lectio Divina. Ahora vamos a ver qué significa. El arte de saborear la palabra. Me quedo ahí como con dos palabras, ¿no? Por un lado, este método es un poco un arte, un aprender a... Hay que hacerlo artesanalmente y uno lo va aprendiendo a medida que realiza el método, no es un método de un día para el otro. Y por otro lado, esta idea de saborear. Yo acá algo les puse, ahí estamos. Ahí aparecen dos niños y llegan a ver saboreando, qué ricas las cosas dulces. Así que saboreando la palabra. Yo creo que me gustaron esas dos imágenes y por eso las compartía también y las ponía en el Power, porque creo que con la palabra tenemos que tratar de hacer un poco esto, ¿no? Este saborear o este gustar, así como que comemos algo que nos gusta mucho, poder encontrarnos también nosotros con la palabra de Dios. Por eso este es un método que nos ayuda justamente a rezar y al encuentro con Dios. No es un método de estudio el que vamos a ver, no es un método intelectual, si bien algo vamos a ver de esto, pero es un método que nos tiene, primero que nada, ayudarnos a disfrutar
de encontrarnos con Dios, a disfrutar de encontrarnos con una persona, a disfrutar de encontrarnos con el Señor. Así que digo, no es un método solamente para quedarnos con la letra del texto, para ver, bueno, a ver qué dice, a ver cómo estudio la palabra, sino que es un método justamente de encuentro con una persona viva, que es el Señor, y no solamente con la letra muerta del texto, sino es un encuentro con el Señor desde el Espíritu. Así que lo que vamos a buscar con este ejercicio es no solamente encontrarnos con lo que Jesús nos dice, sino de tratar de encontrarnos con Jesús. No de encontrarnos solamente con la palabra de Dios, sino encontrarnos realmente con Dios. Eso es lo que buscamos. Y por eso, vuelvo, es un método de oración. Y por lo tanto, es un diálogo con el Señor. Tenemos que tratar en este método de entrar en diálogo con Él. No es algo meramente intelectual. Creo que nos puede servir también para crecer nosotros en nuestra espiritualidad, para poder llevarlo a los ambientes en donde estamos, para poder nosotros crecer en el encuentro con Dios, para poder también nosotros llevarlo al colegio, a la escuela, donde estemos trabajando. Digo, puede también ser un método, sobre todo para los que dan formación religiosa, un método para trabajarlo hasta con los alumnos, así que creo que nos puede ayudar. Bueno, y yo les puse, ¿no? Es para crecer en la espiritualidad bíblica, para tratar de hacer una bajada también nosotros en la escuela, en los lugares en donde estamos, y para dejar que la Sagrada Escritura hable a nuestro corazón y transforme nuestro corazón, transforme y vaya transformando nuestra vida. Por lo tanto, resumiendo, digo, saborear. Así como estos chicos están ahí saboreando la torta, el chocolate y la frutilla, también nosotros poder saborear la palabra de Dios, gustar la palabra de Dios, rumiar. ¿Vieron? Es una frase que a veces usamos mucho para este método, poder rumiar, volver una y otra vez la palabra a nuestro corazón para que la palabra nos hable y para que eso sea un encuentro con el Señor. ¿Qué significa? Vamos un poquito a la parte más técnica, si se quiere así. ¿Qué significa el término lectio divina, que está en latín? Significa textualmente lectura divina. Pero quizás, parafraseando un poco esto, podemos hablar de una lectura orante de la palabra de Dios, es decir, este método nos tiene que ayudar a orar con la palabra, para primero transformar, como decía, nuestra vida y poder ayudar también a que los demás se encuentren con el Señor, para poder nosotros gustar la palabra y hacerla también nosotros gustar a los demás. Es una lectura que se hace en el espíritu. Vuelvo a esta idea, no es una lectura que se hace intelectualmente o para conocer algo solo racionalmente, sino que la idea es conocer, orar con la Biblia para conocerla con el corazón. Yo creo que eso sería un poco el resumen. Ya el pueblo de Israel oraba con la palabra de Dios. Ahí, ¿me escuchan ahí? Sí, ahí estamos. Los padres de... Ahí estamos. Los monjes también oraban, y es un método originario, si bien siempre se ha rezado con la palabra, pero este método que vamos a aprender, el que lo introdujo en Occidente más fervientemente fue San Benito hacia el siglo VI. Y les dejo aquí, a ver si me pasa. Ahí estamos. Y les dejo aquí dos textos muy breves como definición. Después, si quieren en el Power se los puedo pasar, no hay ningún problema. Esto es un documento de la Pontificia Comisión Bíblica. La lectio divina podría definirse como la lectura individual o comunitaria de un pasaje de la Escritura que es acogido como palabra de Dios. Este método que vamos a ver hoy lo podemos hacer tanto individualmente, cada uno en sus casas, en su habitación, en un lugar tranquilo, ahora vamos a entrar un poquito en eso, como comunitariamente, lo podemos hacer con otros. Se trata de una lectura orante de la Biblia. El orante, a través de esto, es capaz de conectar con el espíritu en que fue escrito el texto. Y Benedicto XVI le decía en un discurso a los jóvenes, fíjense qué lindo, creo que nos puede servir para todos,
los exhorto a adquirir intimidad con la Biblia, a tenerla a mano, para que sea para ustedes como una brújula que indica el camino a seguir. Fíjense esta idea qué linda también para nuestra vida, ¿no? Nosotros que muchas veces, vieron a veces cuando vienen nuestros hermanos separados digo, del catolicismo, los cristianos, protestantes, a veces uno descubre que tienen una gran intimidad con la palabra de Dios, que manejan mucho mejor que nosotros la palabra. Y por eso creo que es algo que nosotros hemos perdido y que necesitamos ir recuperando para nosotros mismos, adquirir esta intimidad con el Señor a través de la Biblia, y que eso sea una brújula, ¿no? Yo siempre digo, cuando nosotros vemos que Jesús nos dice que tenemos que perdonar o que perdona, nosotros sabemos que tenemos que perdonar. Cuando Jesús nos habla acerca del amor, nosotros sabemos que cuando Jesús está con los más necesitados, nosotros tenemos que estar con los más necesitados. Entonces, la palabra, al ir adquiriendo intimidad con ella, la que tiene que ir transformando nuestro corazón y la que nos tiene que ir orientando como una brújula en el desierto o en el mar, la que nos tiene que ir orientando para mostrarnos por dónde ir y para encontrar también nosotros la voluntad del Señor. Entonces, fíjense lo que le seguía diciendo Benedicto a los jóvenes: leyéndola ustedes aprenderán a conocer a Cristo. San Jerónimo observa al respecto: el desconocimiento de las Escrituras es desconocimiento de Cristo. Así que creo que el método nos ayuda. Y vuelvo a insistir en esto. No para conocer a Jesús racionalmente, sino para que sea un conocimiento con el corazón y que transforme nuestra vida. Y por eso Benedicto le decía, una vía muy probada para profundizar y gustar la palabra de Dios es la Lectio Divina, que constituye un verdadero y apropiado camino espiritual en etapas. La lectura, el estudio y la meditación de la palabra tienen que desembocar después en una vida de coherente adhesión a Cristo y a su doctrina. Volvemos, creo, a esto, ¿no? Adherirnos a Cristo con el corazón para poder transformar nuestra vida. No me quiero demorar demasiado, así podemos entrar propiamente a la oración. Algunas condiciones, yo les digo, esto se los voy a pasar, le vamos a pasar un subsidio también después, así que lo van a tener. Algunas condiciones para poder realizar el método, y que se lo voy a pedir ahora, supongo que más o menos ustedes están en un lugar en donde pueden estar solos, en donde pueden hacer silencio, para poder rezar en un ratito. Debemos, como condición para el método, primero, encontrar un lugar. Solitario, silencioso, esto desde lo externo. Necesitamos encontrar un lugar en donde estemos recogidos, en donde podamos tener un momento de encuentro con el Señor, en donde no nos molesten, en donde podamos relajar también un poco el corazón. Un corazón en el que se va a dar muchas veces la lucha, la tentación, que podemos tener distracciones. Y digo, también externamente pueden servirnos algunos elementos de piedad, encender una vela, tener una cruz, tener la Biblia siempre a mano, estar bien sentados, disponernos a rezar. Eso con lo que tiene que ver un lugar, como consejos, si quieren, para poder realizar el método. Un lugar solitario, silencioso, con algunos elementos que nos ayuden a orar, con posturas que nos ayuden a orar. Si yo me voy a acostar en la cama y me voy a dormir, bueno, evidentemente no puedo hacer el método acostado en la cama. Digo, tener posturas que nos ayuden, que propicien la oración. Y que más allá de las luchas, de las tentaciones en el corazón, también estemos dispuestos de corazón a realizar el método. Y por otro lado, debemos tener un tiempo de silencio exterior e interior para silenciar otras voces. Bien, a veces en el mundo tenemos muchas voces que nos van hablando. Bueno, que sea la palabra la que nos va hablando aquí. Y por eso es necesario, antes de sentarnos a orar y a realizar el método de la Lectio Divina, establecer un tiempo, que pueden ser 10 minutos, 15 minutos, media hora, pero decir, bueno, yo voy a rezar con este método 10 minutos, 15 minutos. Y ese tiempo lo cumplo, soy fiel a ese tiempo que voy determinando. Porque si no, una gran tentación es leer el texto y nos vamos y ya está. Uy, qué hediondo, Luana, el olor de esa perra. Alguien tiene el micrófono abierto. Bien, pasamos ahora sí a los momentos de la lección.
un premomento, digamos así, que no se cuenta como un momento, pero que es importante y es central, nosotros hoy lo vamos a hacer, es la invocación al Espíritu Santo. Si la palabra de Dios fue escrita por inspiración del Espíritu, entonces es necesario invocarlo a Él para que Él también nos ayude a comprender con el corazón la palabra de Dios. Es el Espíritu quien inspiró la Sagrada Escritura, y por eso solo este mismo Espíritu puede hacerla comprensible también para nosotros. Entonces, el primer momento, o una introducción a los momentos, es esto: invocar al Espíritu y pedirle que Él nos ayude a comprender y que nos hable a través de la palabra. Sin epíclesis, sin el descenso del Espíritu, la lección se queda en un solo ejercicio humano. Fíjense qué interesante esto, ¿eh? La lección no es un ejercicio de autoayuda. La lección no es un ejercicio como a veces nos presenta un poco todas las espiritualidades de la New Age o más orientales quizás, un ejercicio en donde, bueno, nos vamos a ver de introspección, de autoayuda, nos vamos a ver interiormente, a ver qué pasa, tomamos un texto. No. La lección es un método en donde tenemos que dejar que Dios nos hable y nos diga qué es lo que Él quiere para nosotros. Entonces, así como a veces tenemos otros lugares en donde nosotros vamos buscando la paz, la alegría, bueno, tranquilizar el corazón, la lección tiene que ser un lugar en donde también nosotros en Dios encontremos esa paz, esa alegría, esa serenidad que nuestro corazón necesita. Y por eso este momento es central, porque es pedirle al mismo Señor que nos hable. Y es pedirle que aquel que nos habló a través de las Escrituras, por el Espíritu Santo, también hoy, 2500, 3000, 2000 años después de que la Escritura fue puesta por escrito, valga la redundancia, también hoy nos hable en la actualidad, en nuestra vida concreta. Y para realizar el método son 4, algunos ponen 5, son 4 etapas o momentos. Lo vamos a repasar rápido. La lectura, la meditación, la oración, la contemplación y algunos agregan la acción. Pero no es un momento de los originales la acción. Son las 4 primeras etapas: lectura, meditación, oración y contemplación. En cuanto a la lectura, es lo primero. La pregunta que nos vamos a hacer aquí es: ¿qué me dice el texto? Esta es la gran pregunta que nos vamos a hacer. ¿Qué me dice el texto? Vamos a leer el texto, hoy lo vamos a hacer con un texto concreto, y vamos a preguntarnos qué es lo que está diciendo el texto hoy. ¿Qué dice el texto? No sé si me confundí, dije ¿qué me dice? Es el qué dice el texto. Tenemos que elegir un texto. Hoy vamos a aplicarlo con un texto que seleccioné yo, que puede ser una lectura del día. ¿Vieron? Hoy existen muchos grupos de WhatsApp o aplicaciones también en donde nosotros podemos entrar y encontrarnos con el texto del día. Entonces, eso puede ser una opción. O podemos agarrar un texto e ir leyendo de manera continua, un libro, y lo vamos leyendo de manera continua. Bueno, pero elegir un texto. Leerlo, leer ese texto, este paso es leerlo las veces que sea necesario, incluso en voz alta. Si no lo conocemos puede servir también, copiarlo, escribirlo. La idea es encontrarnos con qué es lo que dice el texto. Entonces, ¿qué es lo que Jesús transmite a través de este texto? Los personajes, creo que ahora dice algo, ¿no? Una lectura relajada, quedarnos en las palabras, buscar en el diccionario las palabras que no conocemos, mirar las acciones, los sentimientos, los personajes, los verbos, las emociones que aparecen, qué hacen cada uno de los personajes o de qué nos habla el texto. Sacarnos las dudas. Vieron, a veces podemos encontrarnos con un texto que habla de cosas rituales o de palabras que no entendemos, de gestos que no entendemos que hacían los judíos. Bueno, entonces sacarnos las dudas, tratar de buscar y de entender qué es lo que dice el texto. Leer textos paralelos. Vieron, a veces el texto que hoy elegimos
no tiene paralelo. Pero a veces nosotros elegimos un texto que está en Lucas, que está en Marcos, que está en Mateo. Bueno, a veces nos puede servir para ampliar con otros textos. Y así como el resumen de esta primera etapa, que es la lectura, yo les puse entender con la razón. Acá sí es tratar de entender con la razón. Bueno, ¿qué es lo que me dice el texto? Para entenderlo mejor, en el ejercicio yo lo voy a ir diferenciando bien las etapas para que podamos ir entendiendo. Pero pregunta entonces, para la lectura, ¿qué dice el texto? El segundo momento, vieron, estos momentos no necesariamente se tienen que hacer uno atrás del otro así, ¿sí? A veces uno va mezclando, digamos así, los momentos, ¿sí? Pero nos sirve diferenciarlos. La meditación, la gran pregunta es, ¿qué me dice el texto? Es decir, así como en la primera etapa o en el primer momento nosotros hemos leído y hemos visto qué dice el texto, de qué habla el texto, qué cuenta el texto. Bueno, hoy, después de, si pongamos un texto evangélico, hoy después de 2000 años, ¿qué me dice a mí este texto? Este es el momento de reflexión atenta y profunda, profundizar en el mensaje que has leído y Dios quiere comunicarte. Si Jesús está curando a un enfermo, la pregunta puede ser, ¿qué enfermedad quiere curar hoy? ¿De qué me quiere curar hoy a mí? ¿Qué enfermedad tengo yo? O la pregunta puede ser, bueno, a imagen de Jesús, ¿a quién tengo que curar yo? ¿Qué heridas tengo que sanar yo? ¿A otros? ¿Con quién me tengo que encontrar? O un sentimiento de Jesús de compasión. Bueno, ¿ante quién Jesús hoy a mí me pide la compasión también? Entonces, este momento es este momento de reflexión para ver qué me dice a mí el texto. Y tratar de aplicar este texto a mi propia vida, a lo cotidiano. No pienses hallar, esto es un texto de Enzo Bianchi, por eso está así como entre comillas, no pienses hallar lo que ya sabes, ni lo que más necesitas, ni lo que te gustaría, sino lo que Dios quiere decirte a través de este texto. Entonces digo, ahí lo podemos bajar a nuestra vida familiar, lo podemos bajar a nuestra vida en el colegio, lo podemos bajar al texto de nuestra vida matrimonial, lo podemos bajar a nuestra vida con los vecinos, en la parroquia. Bueno, aplicar el texto al cotidiano, para ver qué es lo que Jesús me está diciendo a mí hoy. Porque la palabra, más allá de que fue escrita hace mucho tiempo, siempre es viva y actual. Y por lo tanto tenemos que dejar que Dios nos hable hoy a nuestro corazón. Preguntas que pueden ayudar. ¿Qué me dice? ¿Qué actitud me sugiere que yo tengo que hacer? ¿Qué misterio me revela a mí? ¿Qué me quiere advertir? ¿En qué me interpela? ¿A qué me llama el texto? ¿En qué tengo que crecer? La idea, si en el primer paso era la lectura, era entender con la razón, creo que aquí está esta idea de entender con el corazón. Tratar de entender con el corazón. El tercer momento, estos son un poquito más breves, es la oración. Bueno, ya que he leído y he visto qué dice el texto, y ese texto ha dicho cosas a mí, y me ha dicho, vos tenés que cambiar en esto, o tenés que vivir esto, o tenés que descubrir a este Jesús. Bueno, ahora es la etapa de la oración. ¿Qué le digo yo al texto? ¿Qué le digo yo a Dios a través del texto? Entonces, este es el momento de pedir, de agradecer, de suplicar, de alabar, de adorar. Hablar con Dios en base al texto. Responder como a un amigo, que sea realmente encuentro. Hablarle a Él. Señor, ayúdame, y hacerlo mentalmente o en voz alta. Señor, ayúdame a perdonar. Señor, ayúdame a ser más compasivo. Señor, te doy gracias por esto. Señor, perdón por esto. Con las palabras justas, a veces también el silencio nos puede ayudar mucho, ¿no? ¿Qué quiero agradecerle? ¿Qué quiero pedirle? ¿Qué quiero contarle? ¿A qué me comprometo? ¿A qué me tengo que comprometer? Que la palabra haga camino en el corazón y en la vida, ¿no? Es decir,
Si el primer momento entonces fue tratar de entender con la razón, el segundo momento fue tratar de entender con el corazón, bueno, ahora tratar de con el corazón hablarle y ponernos en contacto con el Señor para pedirle, para Él que tiene que darnos la gracia, que nos ayude. Esos son los tres primeros momentos. El último, el más difícil de todos, es la contemplación. A mí me gusta usar una frase que creo que es de Teresa de Ávila: yo lo miro, Él me mira. Yo creo que ese es el resumen de la contemplación. Estar con el Señor simplemente y disfrutar, gustar, o usando la misma palabra que usamos hoy, saborear el texto. Es lo que menos depende de nosotros, sino que es gracia. A veces lo podemos hacer, a veces no, a veces nos costará más, a veces menos, pero tratar de relajarnos, de gustar con alegría, con paz, con gozo, a este Dios que sale a nuestro encuentro. Y eso lleva a la acción, que ahí es lo que yo le había puesto entre comillas. Bueno, una vez que hemos leído el texto y visto qué nos dice, qué dice, una vez que hemos visto qué nos quiere decir Dios a través del texto a nosotros, una vez que le hemos pedido a Él la gracia para vivir eso que Él nos pide, y una vez que hemos contemplado, entrado en contacto y gustado la palabra, entonces cuando termino mi oración, cuando salgo del método, lo que me queda es llevar eso que viví a la acción. Entonces, no me sirve de nada si me quedé viendo cómo Jesús me ha pedido que perdone, si después salgo afuera y no quiero, después cada uno hace el esfuerzo, ¿no? Además con el perdón que a veces nos cuesta tanto. Pero tratar de vivir ese perdón, pongo el perdón, pero puede ser cualquier otra cosa, ese perdón o eso que Dios me pidió, tratar de vivirlo en nuestra vida, con el hermano concreto que tengo acá. Bien, no me quería demorar tanto en esto, porque quería entrar, sí, en el método y con un ejemplo concreto. Repaso los pasos rápidos entonces. La lectura, con el qué dice el texto. La meditación, con el qué me dice. La oración, con el qué le digo yo. Y la contemplación, con esta frase así, yo lo miro y Él me mira, para que el Señor transforme el corazón. Bien. ¿Alguna pregunta? Eso es el método. Vamos a tratar ahora de hacer un ratito de oración. Si alguno quiere preguntar algo así en 2 minutos, yo sé que es complicado, quizás somos muchos, pero si alguno quiere hacer alguna pregunta, dejo espacio para que pregunten respecto del método. Si no, mientras tanto... Hay una pregunta en el chat. Bien. A ver si la veo yo. Cuando se practica en grupo, tengo entendido que se puede practicar la colatio. ¿Nos podría explicar en qué consiste y cómo ponerla en práctica? Exactamente, se llama, en grupo, se llama colatio, este mismo método es el método de compartida. El método en sí siempre es personal, porque es lo que la palabra nos dice a nosotros, lo que nos dice a cada uno. Y la colatio es un poco compartir lo que Dios me está diciendo, hacerlo en grupo, lo que Dios me está diciendo con la palabra a mí hoy. Entonces, por ejemplo, no lo vamos a hacer hoy por una cuestión de organización, deberíamos dividirnos en grupos más chicos para poder trabajarlo y tener un poco más de tiempo, porque el método, si todos queremos compartir, 1 hora no nos alcanza ni siquiera para el compartir. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué se hace con la colatio? Se realizan exactamente los mismos pasos, pero se comparte. Entonces, en la parte del que dice el texto, la lectura, cada uno va compartiendo qué es lo que dice el texto, los personajes, la acción y demás. En el momento del que me dice, normalmente cuando yo lo hago en grupo, lo que hago es dejar un rato de silencio para que cada uno lo reflexione personalmente, y después se comparte eso. Entonces uno comparte y dice, bueno, a mí el texto me dijo tal cosa, a mí el texto me dijo tal otra cosa, a mí el texto me ayudó en esto, y después normalmente se hace también la oración.
Bien, ahí Mónica pregunta también qué hacer cuando se vienen otros pensamientos durante la oración. Y reconcentrarnos, no hay en esto nada mágico, Mónica. Me parece que lo primero vieron, yo te lo puse ahí, los momentos de distracción nos vienen a todos. Yo no sé si Andrés compartirá conmigo, pero hasta nosotros a veces en la misa no siempre uno está concentrado totalmente. Entonces, lo primero es identificar esa distracción. Lo segundo es tratar de reconcentrar, pero creo que hasta más útil todavía es tratar de hacer de esa distracción una oración. Entonces, si a mí me distrajo un problema familiar que tengo y me puse a pensar en eso, bueno, hacer la oración también ahí, ponérselo en las manos del Señor y tratar de volver al método. Si a mí me distrajo un problema económico que estoy teniendo, bueno, hacer oración del problema y ponerlo ahí. Si a mí me distrajo un pensamiento cualquiera, mundano, bueno, hacerlo oración y pensar por qué me estoy yendo por esos lados. Pero creo que es lo que nos puede decir, ayudar. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, les pido que, ya que tienen la Biblia a mano, nosotros vamos a tratar de aplicar este método. Vayan buscando, mientras yo voy respondiendo a las preguntas, Lucas 10, 25, 37. Ahí Mónica dice gracias. Bien. Voy a dejar de compartir. Ahí he vuelto. Ahí estamos. Bien. ¿Vamos hasta acá? Ahí estamos. Andrés puso Lucas 10, 27 al 35. Ténganlo a mano, no lo vamos a leer todavía, yo les digo cuándo. Lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio que lo podríamos hacer al estilo Colasio, como había dicho Mariano, es decir, a estilo grupal y hacer que compartamos. Bueno, lo vamos a hacer individualmente. Yo voy a ir tirando algunas pautas para hacer este momento de oración. Importante. Vamos a hacer oración, así que traten de estar en un lugar tranquilo, relajado, silencio, que no tengan tantas distracciones, que los ayude a rezar un ratito. Y si bien va a ser personal e íntimo el momento, no lo vamos a compartir. Sí, lo que yo les recomiendo es que tengan un anotador, papel y lápiz ahí, y que si se distraen, anoten. Anoten frases, anoten lo que les llega al corazón, anoten ideas, anoten hasta las mismas distracciones, anoten lo que tengan ganas, totalmente libres, referido al texto o a lo que vamos a ir viendo. Eso por un lado, y por otro lado, bueno, es una guía que puede servir, y mi idea es que recemos con el texto para que ustedes vean cómo ustedes lo pueden hacer personalmente. Como van a ver, yo soy un poquito obsesivo con algunas cosas y me interesa, entonces me interesaba, digamos, darle bastante material. Quizás después ustedes pueden personalmente hacerlo aparte, fuera de este momento, y cuando lo hagan aparte, volver a las preguntas que se las vamos a dejar también adjuntadas en un archivo que les vamos a mandar, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar con una invocación al Espíritu, un poquito más profunda. Vamos a hacerlo en oración primero, con un canto, y después del canto empezamos con la oración. Yo voy haciendo el método, traten de relajarse, si les sirve cerrar los ojos, si les sirve lo que les sirva, y bueno, tratamos de rezar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te lo pido, quédate esta noche en mi alma, pues solo tu amor y abrigo me darán consuelo y calma. Sopla, Señor, sopla fuerte, envuélveme con tu brisa.
brisa y en tu espíritu renovame. Hazme libre en tu sonrisa, a pesar de mis caídas, hazme fiel a tus promesas. Sopla, Señor, en mi vida y arráncame esta tristeza. Sopla, sopla, Señor, tu grandeza, sopla. Hazme fiel en mi pobreza, sopla. Sopla, Señor, en mi oído, sopla fuerte, arranca el miedo, pues sin ti me hallo perdido, sin tu luz me encuentro ciego. Sopla, Señor, haz de viento y bautízame en tu nombre, llámame a servir, Maestro, hazme fiel entre los hombres, toma mi vida en tus manos, mis sueños, mi amor, mi todo, mi cansancio, mis pecados, y moldéame a tu modo. Sopla y bautízame en tu brisa, sopla, renóvame en tu sonrisa, sopla. Vamos a hacer juntos una oración que hoy se las comparto. Para hacer la invocación al Espíritu Santo. Espíritu de vida, ven y condúcenos hasta los pastos abundantes, donde tu palabra quiera conducirnos, hasta las fuentes que has preparado para nosotros, para que nos saciemos de tu presencia y gocemos con la sobreabundancia de tus dones. Sorpréndenos, Espíritu, y una vez más, que tu palabra nos guíe donde jamás hubiéramos soñado. Tú que eres don, derrámate sobre cada uno de nosotros y desbórdanos con tu hermosa y rica presencia. Derrámate y consuélanos con tu amable llegada. Amén. Vamos a compartir el texto entonces. Cada uno tendrá su versión de la Sagrada Escritura. Esta es la versión del libro del Pueblo de Dios. Compartimos el que dice. Si ustedes tienen la Biblia, van siguiendo de su versión, de su texto. Y entonces un doctor de la ley se levantó y le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con tu corazón, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, que lo despojaron de todo. Lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote. Lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita. Lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió.
Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue diciéndole: cuídalo y lo que gaste de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: ve y procede tú de la manera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como parte del método, siempre es bueno quizás dejar un ratito de silencio. Yo por un tema de tiempo no nos vamos a detener tanto, pero siempre es bueno dejar un momento de silencio, volver a leerlo, quedarnos en algunas palabras, remarcar quizás algunas frases, lo que nos llama la atención, lo que nos gusta, mirar los personajes que van apareciendo, mirar las emociones, los sentimientos, las acciones, quedarnos en los verbos. Así que digo, si eso después lo van a hacer aparte, nosotros lo vamos a volver a releer en un ratito, pero lo pueden también hacer y después individualmente. Les comparto quizás algunas imágenes que nos pueden ayudar por ahí a que la imaginación también vuele un poco y encontrarnos con este samaritano ayudando a aquel hombre que había sido asaltado y había quedado medio muerto en el camino que bajaba de Jerusalén a Jericó. En la imagen acá vemos también ahí cómo los otros pasan de largo y sin embargo es el que se queda ahí. Acá tenemos una imagen similar. En esta primera etapa nos puede servir, vuelvo, esta idea de qué es lo que dice el texto entonces. Nos puede servir cuando hagamos con este o con cualquier otro texto, primero mirar las personas o los personajes. Yo se los detallo acá. A veces en la colasio, cuando lo hacemos en grupo, nos puede ayudar compartirlo a esto, que cada uno vaya hablando. Fíjense, la primera persona que aparece es Jesús, que es aquel que enseña, que se va a poner a dialogar ¿con quién? Con la otra persona que aparece, que es el doctor de la ley. El texto dice que le pregunta a Jesús para ponerlo a prueba. Así que quizás estos son las 2 personas que aparecen primero. Un doctor de la ley que se acerca a Jesús para preguntar, para hablar con él. Recordemos, el doctor de la ley era un estudioso de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, así que conocía, sabía, y por eso en el diálogo le sabe responder a Jesús cuál era el mandamiento más importante según la ley. Y Jesús, que está quizás, y también por eso un poco elegí el texto, en la situación de maestro, porque vieron en el versículo 25, si tienen la Biblia a mano, dice que el doctor de la ley se acerca y le dice: maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Así que, digo, como muchas veces también nosotros estamos como docentes frente al aula o compartiendo con otros maestros, docentes. Entonces, hay como que creo que nos puede ir ayudando también a nosotros para pensarnos dentro del texto. Aparece también otro personaje, Jesús se pone a contar una parábola y aparece un personaje que es un hombre religioso, que bajaba de Jerusalén a Jericó. Por eso decimos que es religioso, porque bajaba del lugar del culto. Mientras bajaba, dice el texto, que este hombre es asaltado, dejado herido, lo despojaron de todo, después vamos a retomar esto, y queda tirado en el camino medio muerto. Otros personajes que aparecen, que nos pueden ayudar a detenernos para ver qué es lo que dice el texto, son los asaltantes, bandidos del camino, que, bueno, durante las fiestas muchos subían a Jerusalén y después tenían que bajar. Bueno, ahí es donde agarran a este hombre que no tenía nombre y que va bajando por el camino. Aparece también en la parábola
del buen samaritano, un sacerdote y un levita. Eran ministros del culto, eran personas muy religiosas, los dos ejercían el sacerdocio de una manera distinta, y eran personas, como digo, muy religiosas, tenidos por judíos justos, y sin embargo, lo que ellos hacen es seguir su camino. Ahora vamos a retomar un poquito eso en la próxima diapositiva. Y aparece también un samaritano. Los samaritanos eran las personas despreciadas por el pueblo israelita, por el pueblo judío, como cismáticos, es decir, como apartados del pueblo. ¿Por qué? Porque vivían en un lugar, los samaritanos, que había sido invadido por otro imperio, el imperio asirio, y por lo tanto no vivían o tenían otros dioses, no vivían totalmente la fe verdadera. Y por eso el samaritano era una persona despreciada por el pueblo. Los judíos con los samaritanos no se hablaban. Si ustedes se acuerdan, en Juan 5, Jesús habla con la samaritana, que le pide de beber. Y por eso sus discípulos estaban muy asombrados, porque era mujer y porque era samaritana, porque los judíos con los samaritanos no se hablaban. Así que Jesús le diga a este doctor de la ley, que era un judío practicante, es un samaritano el que va a ayudar a este que estaba tirado, para la época es muy fuerte. Y aparece también ahí el dueño del albergue, al que este samaritano le deja a la persona para que lo... Así que en ¿qué dice el texto? Podemos ir viendo estos personajes. Es lo que cuenta Jesús. Acá no entramos en ninguna reflexión. Solamente contamos y fuimos viendo qué es lo que el texto dice hoy. Qué es lo que el texto dice en ese momento. Puede ayudarnos con otros textos también, quedarnos en algunas acciones, en algunas palabras o en algunas emociones que el texto nos da. Fíjense que en el diálogo entre Jesús y el doctor viene a poner a prueba a Jesús. Eso dice el texto. No viene o no se acerca inocentemente. Se acerca para tender medio una trampa a Jesús y para ver. Y más allá de que le diga maestro, en realidad no se acerca con una intención inocente, como les decía. Y Jesús lo que hace es citarle la ley. Si ustedes van ahí al versículo 26, dice, ¿qué lees en la ley que está escrito? O sea, Jesús le enseña como maestro, repreguntándole con la misma ley que era lo que el doctor sabía. Y entonces ahí le dice, bueno, si amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo, entonces alcanzarás la vida eterna. Fíjense que la enseñanza de Jesús, y esto nos va a servir para el que me dice después, pero la enseñanza de Jesús es para que el doctor alcance la vida eterna, se encuentre con la salvación, amar a Dios y amar al prójimo. El doctor entonces, dice el texto, que le repregunta, dice, como para justificar, versículo 29, para justificar la intervención, le hizo esta pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces Jesús, en su calidad de maestro, no le enseña, digamos, con una teoría, sino que le enseña con una parábola. La parábola era una historia no real, pero que ayudaba como con moraleja, que ayudaba a que quien lo escuchaba aprenda y se dé cuenta de lo que Jesús quería enseñar. Y entonces con esta parábola Jesús le enseña quién es el prójimo. Recuerden, y si no lo saben lo comparto, que para la ley judía el prójimo no era un samaritano, sino solamente otro israelita. Y por eso la parábola es fuerte. Del hombre religioso que aparece en la parábola, que viene bajando por el camino, no se dice quién es. Yo creo que ahí está también una idea de, ahí podemos estar nosotros. No se dice su nombre, solo se cuenta que bajaba,
que en el camino de bajada es asaltado, despojado de todo, herido y casi muerto. Queda así, tirado, casi como muerto. Por el mismo camino decía el texto, como vimos recién, que bajaban un sacerdote y un levita. Como dijimos, dos personajes o dos personas muy influyentes desde la religión y que vivían su fe. Sin embargo, en su egoísmo, lo ven, pero siguen de largo. Fíjense qué importante el juego de palabras que hace Lucas. Ambos lo ven, el samaritano también lo va a ver. Pero estos dos siguen de largo, solo lo vieron y siguieron. Posiblemente algunos dicen que no se acercan para no perder la pureza ritual, porque si habrán pensado capaz que estaba muerto, si tocan a un muerto, perdían la pureza, no podían celebrar los ritos y demás. Entonces siguieron. Se miraron a sí mismos y siguieron. Lo vieron, pero siguieron. El samaritano, en cambio, dice el texto, si van al versículo 33, dice, lo vio y se conmovió. Esta es la gran diferencia. Lo ve y se conmueve. El texto en griego usa algo así como una palabra que significa que se le revolvieron las entrañas. La conmoción es eso, se le hizo un nudo en el estómago para traerlo en un momento actual. Y entonces, ¿qué hace? Fíjense las acciones concretas que realiza. Es decir, no lo ve y le dice, bueno, ya va a pasar, bueno, voy a rezar por vos. Sino que el samaritano lo que hace es actuar. Versículo 34 adelante. Entonces se acercó, vendó sus heridas, fíjense los verbos. Se acercó, vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino, lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue diciendo, cuídalo y lo que gaste de más te lo pagaré al volver. Hizo todo. No se quedó ni en lo intelectual, ni en ver qué le había pasado, hizo lo que tenía que hacer. No importó que fuese judío, no importó que no fuese de ellos, lo vio, se conmovió y actuó. Entonces hay la enseñanza de Jesús, que es una enseñanza para nosotros. ¿Quién es el prójimo? El que tuvo compasión y actuó como prójimo, como hermano. Hasta ahí hay que amar, aún a los que nos cuestan, aún a los que no queremos tanto, que todos los tenemos, aún de los que no son de los nuestros. Y entonces, versículo 37, Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Fíjense que el doctor no le dice que fue el samaritano el prójimo, sino le dice el que tuvo compasión de él. Ni siquiera lo nombra al samaritano. A grandes rasgos, este es el primer paso. Poder entrar a ver qué nos dice el texto. Esto es lo que nos cuenta la parábola y el diálogo de Jesús con el doctor de la ley. La idea sería ahora meditar, pasar al segundo paso, y este es el que les digo, si ustedes tienen un anotador y quieren anotar algo, yo voy a ir haciendo algunas preguntas que creo que nos pueden servir, con la música también de fondo que vamos compartiendo, para ver, bueno, este texto, escrito hace 2000 años atrás, o un poquitito menos, ¿qué me dice a mí hoy? ¿Y cómo yo este texto hoy lo puedo aplicar a mi vida concreta? O la puedo aplicar a mi vida familiar, a mi vida en el colegio, a mi vida en el barrio, o en el pueblo, si hay alguno de pueblo. ¿Qué me dice a mí? ¿Qué nos dice a nosotros el texto? Quizás como una forma hasta casi de actualización, esta imagen de la Madre Teresa, alimentando a un necesitado, a un niño. Bueno, este texto escrito hace 2000 años también a la madre le habrá dicho algo para que ella pueda ponerse como buena samaritana a acompañar a los necesitados. Ponernos en la piel de alguno de los personajes nos puede servir. Pensar situaciones de nuestra vida.
Yo les voy a ir haciendo algunas preguntas como guías para que ustedes las piensen. Si a ustedes les gusta alguna, se pueden quedar ahí. Ese es el método propiamente. Quedarnos en lo que nos gusta, quedarnos en alguna palabra, quedarnos también gustando, como les decía al principio, ¿qué me dice a mí el texto? Si nos ponemos en el personaje del doctor de la ley, la pregunta puede ser, ¿cómo nos acercamos a Jesús en nuestra vida? Vieron que el doctor de la ley no se acerca inocentemente, no se acerca para aprender de Jesús. Se acerca medio de una forma tramposa. A nosotros también a veces nos puede pasar. ¿Nos acercamos nosotros como este doctor de la ley o nos acercamos con sinceridad de corazón? Tenemos tiempos, como se hizo este doctor de la ley, para acercarnos a Jesús en nuestra vida. Nos acercamos a Jesús a través de su palabra, en la oración todos los días. ¿Tenemos tiempos realmente para el Señor? Como este doctor de la ley lo tuvo, más allá de no acercarse por una buena intención. ¿Nos dejamos enseñar por Jesús, que quiere nuestra plenitud? Así como nosotros somos docentes y enseñamos de alguna manera a los demás, también nosotros somos discípulos. Nos dejamos enseñar por Jesús. Este doctor de la ley escuchó a Jesús y entendió la parábola. Nosotros nos acercamos hacia Jesús y nos dejamos enseñar por Él. ¿Reconocemos en Jesús a aquel que nos trae vida eterna? ¿O solo vivimos en nuestro egoísmo y mirándonos a nosotros mismos? De Jesús siempre somos discípulos. Él es nuestro maestro. ¿Lo seguimos? ¿Hacemos lo que nos enseña? Puede servirnos para rezar también y para pensar. Yo les dije que son muchas preguntas quizás, se las dejo hasta como de tareita, pero creo que nos pueden ayudar para ver la riqueza que podemos sacar del texto y de lo que Dios nos quiere decir a través de él. Si contemplamos a Jesús como maestro y enseñando, podemos preguntarnos, nosotros como docentes, ¿enseñamos con la misma paciencia de Jesús? ¿Con la paz y la tranquilidad con la cual Jesús enseña? En una época tan convulsionada, tan difícil, en donde todos estamos ansiosos ya por la época así en la que vivimos, y además en este momento de pandemia que vivimos, quizás la desesperación es ahí como un escape que a veces tenemos. Bueno, pedirle a Jesús quizás también la paciencia, la tranquilidad para poder ponernos nosotros como docentes y como maestros. Y fíjense qué lindo, porque la enseñanza de Jesús busca la salvación de este doctor de la ley. Nosotros como docentes, sea del área que sea, buscamos la salvación de los demás con nuestra enseñanza. Nos preocupamos realmente por el otro, por el que tenemos enfrente. Realmente nuestros niños, adolescentes, padres, o como directivos, los docentes que a veces tenemos, a los cuales tenemos que acompañar, nos preocupamos nosotros por ellos, por sus nombres, por sus familias. Eso es lo que hacía Jesús, eso es lo que hizo en este texto. Preocuparse, buscar la salvación y buscar la vida eterna. Bueno, nosotros, con nuestra forma de vivir, de actuar, de pararnos frente a los demás, ¿buscamos la salvación? Fíjense que el recurso que usa Jesús para enseñar es una parábola. Un recurso en donde, bueno, a través de esta historia enseña, y Jesús no enseña desde la cátedra, parado desde arriba a los demás, sino que busca los recursos para poder enseñar y para que el que tenemos enfrente también
aprenda, alcance la vida eterna. Bueno, también nosotros somos dedicados, así como Jesús se dedicó a que el otro entienda, aprenda, comprenda. Buscamos nosotros también los recursos para que puedan enseñar a los demás. Contemplar a Jesús puede ser algo muy lindo, contemplarlo a Él como maestro. Si Él es el modelo de toda nuestra vida cristiana, lo es de todo. Es nuestro modelo de esposo, de esposa, es nuestro modelo en nuestra vocación concreta, es nuestro modelo para que nosotros seamos sus discípulos y es nuestro modelo de docente también. Entonces, contemplar a Jesús enseñando puede ayudarnos para ver, bueno, soy yo parecido, por lo menos en algún aspecto, no vamos a poder serlo en todos, pero por lo menos en algún aspecto, ¿soy yo parecido a Jesús cuando Él sirve? O podemos quedarnos en alguno de los personajes de la parábola. Yo les doy algunas preguntitas, ¿no? Para no extenderme más. Si miramos al hombre que bajaba por el camino, ¿podemos nosotros ser como este hombre en algún momento? ¿Nos sentimos así, heridos, casi como muertos en algún momento de nuestra vida? ¿Cuáles son las heridas que necesitamos que Jesús cure? ¿Nos sentimos medio muertos a veces? ¿Cuáles son las heridas que necesitamos a las cuales Jesús venga a calmar? Pensar en esas heridas, pensar en esas muertes, pensarnos en nosotros muchas veces tirados al borde del camino y decirle a Jesús que también venga a curarnos. ¿Cuáles son las heridas o los dolores que sufrimos en nuestro lugar de trabajo, en nuestras familias, en la vida? En una época en donde muchos de los docentes también están estresados, con licencias. Bueno, ¿cuáles son esos dolores que Jesús tiene que venir, o esas heridas que Jesús tiene que venir a curar y a calmar? A traer paz. Si miramos a los asaltantes, podemos vernos nosotros también ahí a veces, a quienes de alguna manera, y entre comillas, asaltamos o lastimamos en nuestra vida. ¿Qué robamos a quienes tenemos cerca? Probablemente no algo material. Le robamos la alegría, le sacamos la paz, le sacamos la unidad. Nos comportamos a veces también nosotros como estos asaltantes. ¿Qué importancia le damos a las personas que caminan junto a nosotros, valga la redundancia, en el camino? Porque los asaltantes estaban en el camino igual que este hombre que bajaba, e igual que el levita, el sacerdote y el samaritano. ¿Le damos importancia a aquellos que caminan a nuestro lado? ¿Nos interesan realmente? Quizás los de nuestras familias más, pero los que tenemos al lado, los docentes con los que compartimos la vida, nuestros alumnos, que van haciendo el camino también junto con nosotros. Aquel docente que me cuesta, aquel docente que no me banco, aquel que me jugó sucio. Bueno, descubro que él también va caminando a mi lado. Y que es una persona con la cual yo no me tengo ni que comportar como asaltante, ni como sacerdote, ni como levita, sino como el buen samaritano. Me intereso por él. Si miramos al sacerdote y al levita, podemos preguntarnos, ¿pasamos de largo frente a nuestros hermanos heridos, como pasaron estos dos personajes? ¿Quiénes son hoy los hermanos heridos que están en el camino y que Dios me pide acompañar? Una actitud muy nuestra de todos es el juicio, la crítica, que es un poco lo que hicieron el sacerdote y el levita. No les interesó, juzgaron,
que no era digno el que estaba al lado de ellos para atenderlo. Por eso siguen de largo. ¿No hacemos a veces nosotros lo mismo con nuestros juicios, con nuestras críticas, mirando con recelo a los que tenemos alrededor? A veces, nuestras salas de profesores también pueden ser un lugar de juicio, de crítica, de hablar de los demás. Descubrimos que todos hacemos el mismo camino, que estamos juntos. Y por último, podemos mirar al samaritano. Podemos contemplarnos nosotros ahí. Nos conmovemos frente al rostro sufriente del otro, como el samaritano. Tenemos la generosidad de este samaritano que dejó todo. Perdió tiempo, perdió dinero, perdió su proyecto porque él tenía que hacer cosas y sin embargo lo puso a disposición del que estaba herido, mirando al que estaba herido. Disponemos de lo que tenemos y de nuestro tiempo para los demás. Descubrimos a los hombres heridos de nuestro alrededor, en nuestra familia, en los compañeros de trabajo, en los alumnos. ¿Cuántos alumnos heridos tenemos? ¿Cuántas familias con realidades duras, difíciles, en donde Jesús también a nosotros nos pide ser como el samaritano? Vendamos las heridas como hizo este samaritano, metemos a veces el dedo en la llaga para seguir lastimando. Somos personas que curamos, intentamos sanar heridas. ¿Cómo nos tratamos entre nosotros? Por último, Jesús es nuestro buen samaritano. Y ahora vamos a ver una imagen. Jesús es nuestro buen samaritano. Él es el que baja al camino en donde nosotros estamos heridos y nos cura. La actualización de la parábola en el hoy concreto la podemos ver en estas imágenes. Bueno, hoy también nosotros podemos y tenemos que ser como el buen samaritano. Solo comparto, una vez me pasó yendo a hacer un trámite al banco encima, de ver a un pobre tirado en la calle y de no hacer nada. Y después yo pensé, digo, como que esta parábola resonó en el corazón y digo, ¿qué hice yo? Digamos, porque ese era el tirado al borde del camino. Termino con esto, vamos a terminar con un Padre Nuestro para no estirar más, no me quiero ir mucho más lejos. El tercer momento es el momento de oración. Después de haber dejado que la palabra nos hable y de ver cómo nosotros tenemos que meternos dentro del texto, bueno, es el momento en donde también nosotros tenemos a Dios que pedirle, que todo eso que hemos visto, ponérselo también en sus manos. La imagen que vemos ahí al costado de la pantalla es una imagen de Rubnik, en donde nos encontramos, no me voy a detener, pero ahí con Jesús y el hombre tirado, Jesús como el buen samaritano, que cura y que sana las heridas de este hombre. Así que pidámosle especialmente al Señor en este momento que nos ayude también a nosotros a encontrarnos todos los días con Él. Pidámosle al Señor que nos ayude a comportarnos cada vez más como buenos samaritanos de los demás. Pongamos en nuestra mente y en nuestro corazón aquellas personas por las que queremos orar, aquellas personas por las que al Señor le queremos pedir. Pidámosle perdón por aquellas veces que no supimos comportarnos como buenos samaritanos y nos hemos comportado más como salteadores, como asaltantes, como el sacerdote o como el levita que han pasado por el camino. Pidámosle al Señor que venga a curar también nuestras heridas,
que venga a sanarnos, que podamos poner nuestro corazón herido en sus manos, para que Él nos saque adelante. Pidámosle que nos enseñe todos los días a ser mejores docentes, a imagen de Él. Que primero nosotros nos dejemos enseñar por Él, para que enseñados por Él podamos llegar también a los demás. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El último momento, que es el momento de la contemplación, se los dejo de tarea. Como consejo, pueden buscar una música suave, como la que estábamos escuchando hace un ratito, y quedarse solamente en el silencio del corazón, mirando y contemplando la imagen, la escena, y poniendo nuestro corazón ahí, en las manos de Jesús. Es el momento más personal de todo, por eso no lo quise hacer acá, y aparte ya no nos da el tiempo, pero es el momento de meternos en lo íntimo del corazón y quedarnos con el Señor Jesús. Así que con esta frase, del yo lo miro y Él me mira, quedarnos ahí junto con Él. Bueno, como les dije, hay un último paso, que es la acción. La idea sería, bueno, después de haber visto todo esto, que el Señor transforma el corazón y que uno pueda de alguna manera vivir algo de esto en el colegio, en la familia, en los lugares en donde estés. Pido un poco de perdón quizás porque fue un poco rápido y fueron muchas cosas, pero bueno, me parecía que valía la pena hacerlo así también y compartirlo, y que ustedes tengan el material para rezarlo. El método lleva un poco más de tiempo, digamos. Así que bueno, a modo de publicidad, en el servicio bíblico nosotros estamos teniendo en Santa Fe un encuentro mensual en donde hacemos, a forma de colasio, como decíamos hoy, a forma de colasio, hacemos una vez por mes, los últimos miércoles de cada mes, este encuentro con un texto bíblico de alguno de los domingos del mes. Así que si alguno quiere, se hace de última le preguntan a Andrés o no sé, nos pondremos en contacto. Tenemos también las redes, que es el Servicio Bíblico Arquidiocesano, en el Facebook sobre todo, o en el YouTube. Se pueden comunicar y preguntar, siempre vamos publicitando, y bueno, si alguno se quiere sumar a tener un rato de oración, también lo puede hacer ahí. Se hace este método, no hay nada raro, es este método así, hecho y compartido en comunidad. Así que bueno, el próximo, si volvemos a la presencialidad, va a ser el 9, el 9 de junio, porque tocaba hoy, pero lo suspendimos por las restricciones. Y si no, el 9 de junio lo vamos a hacer de manera virtual. Así que bueno, ahí veo que Andrés compartió un subsidio en PDF en el chat. Bueno, buenísimo, Padre Alejandro, muchas gracias. Gracias por este momento que bien nos hace sentir la cercanía de Dios, que nos habla al corazón, y bueno, aprender de a poquito a saborear la palabra de Dios en nuestra vida. Dios que nos habla hoy, en nuestro día a día, también en nuestra labor educativa. Muchas gracias, Padre Alejandro. Buenísimo, ahí mandé por el chat el PDF con las diapositivas, digamos, del encuentro de hoy. Y bueno, gracias a todos por sumarse hoy y en estos 4 encuentros. Disculpen nuevamente los problemas técnicos de los primeros encuentros, pero bueno, cosas que pasan. Muchas gracias y a seguir